¿Quieres conocer un poco más sobre las novedades del cine y la televisión? Te invitamos para que nos acompañes todos los jueves a las 9 de la noche en Popcorn en Bandas Sonoras, la cara online del séptimo arte. El magazine con la información del cine y la televisión, un espacio creado para hablar de tus artistas favoritos, de los estrenos, las series del momento y mucho más. Popcorn en Bandas Sonoras, el programa para conocer un poco más sobre el cine y la televisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Popcorn en Bandas Sonoras. Hoy con invitados muy especiales y con una temática que creo que nos va a encantar a todas las personas que están viendo y que se van a conectar a lo largo de este espacio. Queremos agradecerle a San Luis TV Bien y a Teleboyacá por su transmisión y acompañamiento siempre en directo. Cuando arrancamos este programa, muchachos, de una manera mucho más precaria, menos sofisticada, con el tema de redes, ellos siempre estuvieron con nosotros y nos acompañaron. Queremos darle la bienvenida a Mauricio Vergara, que es director de cine, comunicador social y quien hoy prácticamente está estrenando su primera película documental, El Tránsito. Mauricio, en Tránsito. Mauricio, buenas noches, bienvenido a Popcorn en Bandas Sonoras. Muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y nos acompaña también Juan Manuel Arango Toro, que hace parte del trabajo de composición de banda sonora de la película. ¿Es así, Juan Manuel? Sí, es así. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Bueno, le voy a contar a Juan Manuel porque yo tengo dos programas en la semana. Uno es los martes a las 7 de la noche por este canal de bandas sonoras y se llama Música en 35 milímetros. Entonces nos reunimos un amigo de Chile, un amigo de Perú y yo para hablar de música de cine, porque nos encantan las bandas sonoras. Entonces aprovechamos ese espacio y hacemos análisis pues de bandas sonoras. También llevamos el mismo tiempo que Popcorn y nos encarreta mucho y nos encanta el sonido y la música del cine. Entonces, Juan Manuel, bienvenido. Yo creo que en algún momento hablaremos de tu trabajo y de tus conceptos y de tu opinión sobre la música del cine, porque particularmente vamos a tener dos hombres que saben mucho. Pues aquí somos gomosos, realmente somos como gomosos de la música del cine. Por decirte, cuento que esta semana hablamos de uno de los trabajos de Henry Mancini llamado Life Force, que fue una película de ciencia ficción de en la década de los 80 que fue muy mala pues, la película, pero tal vez uno de sus mejores trabajos de Mancini. No sé si recordás ese trabajo. Y hablamos de Lady Hawk, con la música de Andrew Powell, que Andrew Powell era, recuerdan que era el productor que trabajó con Alan Parsons en la década del 70 y los 80 y hizo su primera banda sonora que Lady Hawk. Y yo me dediqué a hablar de la primera compositora de cine en Italia. Imagínense, porque estamos como en el mes de las mujeres y había que aprovechar. Elena Orlani, si no estoy mal, hizo unos trabajos muy interesantes. Y así nos vamos yendo, con temas libres, pero también con invitados cuando podemos. Primero que todo, muchachos, nuevamente darles las gracias por acompañarnos a este programa de Popcorn en Bandas Sonoras, que ya es distinto. O sea, ya vamos aquí a conversar, a hablar de la película, y este es un programa para aprender de los trabajos que ustedes hacen, de toda la realidad que ustedes están viviendo hoy en el cine a nivel nacional. Hablemos de En Tránsito, Mauricio, que es tu primer proyecto muy personal, muy íntimo, pero que relata en 84 minutos 10 años de tu vida. Bueno, Jorge, sí, es una película codirigida, ¿no? Lo primero, digamos, como que esa es como su primera naturaleza. Es una película documental codirigida con mi compañera, con quien ya llevamos 22 años de relación. Y digamos que esa película está centrada como en los acontecimientos, o sea, el detonante es lo que sucede en el 2008, cuando ella cae enferma de leucemia, que es una leucemia promielocítica aguda, que es una enfermedad pues catastrófica y que es una enfermedad que tiene como
su naturaleza es que no avisa, digamos, cuando va a aparecer, no es como una cosa que progresivamente degenerativa, sino que cuando ya aparece los síntomas, ya la persona está muy mal. Entonces, el tiempo de reacción médico para que la persona pueda sobrevivir es muy corto y muy incierto también. O sea, cualquier procedimiento que se haga en ese momento es muy incierto. Hay gente que, pues, como que sale adelante y hay gente que no, y la medicina no tiene, pues, del todo respuesta por qué pasa a veces esto, por qué pasa a veces lo otro. Ni tampoco hay una explicación científica de por qué da, ¿no? Como en otros tipos como de cánceres. Entonces, la leucemia es un cáncer en la sangre, para los que no conocen, eh, en donde hay unas, como la sangre tiene varios tipos de células, entonces hay unas células que empiezan a reproducirse de una manera normal y obviamente eso genera, digamos, un desequilibrio en el sistema sanguíneo y empiezan a atacarse, por lo tanto, entre sí, o sea que se quiebra el equilibrio y bueno, y eso termina con cuadros, digamos, hemorrágicos, edemáticos y como les digo, pues es como una cosa muy incierta. El caso es que Lily logra, digamos, como de ese primer momento salir avante, pero luego sigue todo un protocolo como de mantenimiento, le llaman los médicos, y entonces ella en ese momento, pues desde que se enferma se vuelve como muy consciente de su proceso y esa conciencia la lleva como a empezar a escribir y a reflexionar sobre lo que le está pasando y todo lo que tiene que ver alrededor, digamos, de esa enfermedad, pero no como una explicación, sino como todo lo que empieza a mover, lo que se mueve en sí mismo. Es decir, una enfermedad obviamente mueve a la familia, mueve como los equilibrios, así como la sangre se desequilibraba, pues también eso mueve los equilibrios, digamos, de la familia y de las relaciones también con el entorno. Entonces ella empieza como a hacer toda una reflexión alrededor de eso y yo como su cuidador y su compañero, pues empiezo a acompañarla en ese proceso. Y eso me empieza a meter también, digamos, como en ese mismo proceso de reflexión, o sea, que el proceso de reflexión de ella me llevó también a mí a reflexionar, pero no solamente en la relación con ella, sino en mis propias relaciones con mi familia, con mi historia. Y entonces, a través de la voz de los dos, empezamos como a construir este relato, pues que empezó a escribirse en el 2010 como proyecto y que por fin ve su luz, pues originalmente dio a luz en el 2020 en el Festival de Cine de Cartagena, pero como vino la pandemia, justamente en el momento en que estamos en el festival, de hecho el festival alcanzaron solamente 2 días de festival en el 2020, el FIXI, y ahí Sí. llegó la pandemia, se cerró, entonces tocó postergar y como se cerró obviamente las salas de cine, pues porque era pues, una sala de cine por su naturaleza, es completamente cerrada, pues entonces era como el lugar menos propicio por esto del COVID, entonces tocó esperar 2 años para ya estrenarla, digamos, oficialmente en las salas de cine a nivel nacional. Ujú. Esta imagen que estamos viendo en pantalla hace parte de esos escritos de Liliana, de tu compañera, Sí, y es un correcto. resumen de eso, ¿cierto? Sí, esos son los diarios, digamos, ella igual tenía esta costumbre desde muy joven, digamos, de hacer diarios, de tener diarios donde escribe como sus reflexiones sobre la vida, sobre lo que le está pasando. Y en este caso llenó varios de esos diarios, pero con reflexiones muy personales alrededor de la enfermedad y del sentido, digamos, que para ella empezaba a cobrar haber enfermado. Tanto así que el punto es que ella dejó de ver la enfermedad como una enemiga y la pudo, digamos, empezar a apreciar como una maestra, ¿no? O sea, entonces un poco una parte del mensaje de la película, porque es una película documental, pero también, digamos, como experimental en su forma, porque está tratando un tema como complejo, que es de lo vital, entonces no es lineal, no es causal, pues no está, digamos, no hay una argumentación causal de una cosa deriva en otra, sino que son una cantidad de reflexiones que empiezan a girar y a construir unos sistemas, digamos, más bien como circulares, que después se vieron muy bien representados en la composición musical justamente, que acompaña la película a cargo del grupo de Modular, pues en del cual hace parte Juan Manuel. Y entonces es una reflexión, como te digo, como una danza, ¿sí? Como un baile circular alrededor de este asunto en donde finalmente
Lili, una de las, como decía, digamos, de las cosas que comparte, es que la enfermedad es una oportunidad también, ¿no? Como lo dice, nosotros tomamos como referencia para la película un kanji, o no un kanji, sino un ideograma chino, perdón, que es el de crisis, y la palabra crisis, digamos, en el ideograma chino está conformado de dos conceptos que son peligro y oportunidad, ¿no? Peligro y oportunidad. Cuando uno está en una crisis es al mismo tiempo un momento de peligro, pero también al mismo tiempo, paradójicamente, convive con la oportunidad. Entonces, es como la enfermedad, que es un momento de peligro, no olvidar que también es un momento de oportunidad. ¿Cuándo decidieron hacer todos esos escritos, convertirlos en ese sistema que ustedes quieren para hacer esa película documental? ¿Definieron el mutuo acuerdo entre ambos? Tengo entendido que tú tenías también unos registros ya que habías hecho a lo largo del proceso de enfermedad de tu esposo y todo ese cuento. ¿Cómo fue ese proceso, Mauricio? Sí, Jorge, digamos que en un principio, Lili, cuando sale de la clínica, bueno, estando en la misma clínica, ella empieza a dibujar y a escribir, que eso también está dentro del documental, sus dibujos, sus escritos, porque necesitaba como elaborar todo eso que estaba viviendo, con diferentes formas de expresión, y ella también dibuja, entonces a través del dibujo trataba de darle forma a eso que estaba viviendo a través de la escritura. Pero eso era, digamos, para ella. Y resulta que yo empecé a grabar en la clínica con la cámara, pero no pensando en hacer un documental, sino porque cuando uno acompaña a una persona que está en ese estado, pues uno finalmente lo que está es acompañando a una persona que duerme 23 de las 24 horas del día, ¿no? O sea, que está en un estado, digamos, permanente de sueño, pues el sueño como un estado de recuperación, en donde intermitentemente a veces abre el ojo, dice, ay, hola, tal, y vuelve y cierra el ojo y ya, o sea, como que tal. Entonces, esa experiencia del cuidador es una cosa muy rara, porque uno podría pensar en principio que es inoficiosa, ¿no? Porque pues la persona ni siquiera se está dando cuenta que uno está allí, pero en esos momentos en que abre el ojo y como que te encuentra con la mirada, uno dice, bueno, como que este momento es importante porque se siente acompañada, que no está sola y todo esto. Pero entonces yo sí estaba en vigilia todo el tiempo, entonces era una cosa pues como muy, ¿no? Como muy paradójica, en donde ella está durmiendo la mayoría del tiempo y yo estoy ahí sentado mirándola en el cuarto de la clínica. Entonces, y entonces en esa experiencia empecé a sentir como el tiempo, digamos, cómo pasaba dentro de la clínica, y que es una percepción del tiempo muy diferente a como cuando estamos en la vida común y corriente, porque cuando uno está en la vida común y corriente está conectado, prende el televisor, está muy activo, ¿no? En cambio allí que uno está en esa zozobra además de si esa persona va a sobrevivir o no va a sobrevivir, Claro. porque los primeros 15 días los médicos te dicen eso, ¿no? O sea, te dicen los próximos 15 días puede pasar cualquier cosa y uno entiende qué significa eso. Entonces ahí el tiempo cobra otro valor, porque uno dice, bueno, este minuto puede ser el último minuto que pase con ella, este día puede ser el último día que pase con ella, porque puede ser que mañana se levante peor, que esto vaya para abajo, no para arriba. Entonces, esa conciencia con el tiempo me hizo sentir la necesidad de llevar una cámara y grabar ese tiempo, o sea, como de tener un registro, pero ni siquiera de la persona, ni de lo que estaba pasando, no era un registro ni siquiera documental, sino era una experiencia más meditativa, digamos. Entonces, yo grabé eso como un ejercicio de meditación personal, como de no dejar escapar ese tiempo, que quedara de alguna manera impreso, sí, en un soporte. Y cuando ya ella salió, digamos, de la clínica y todo salió bien, un día, ella en su exploración, yo le dije, ve, ¿te acuerdas que yo te grabé en la clínica? Porque yo le pedí permiso, de todas maneras, nunca lo hice en contra de su voluntad. Entonces ella me dijo, yo no me acordaba. Entonces yo le mostré las imágenes, entonces pues las saqué, las vimos, eso ya había pasado como un año y medio. Y, y entonces ella como que se impresionó con eso porque ella nunca se vio cómo se veía ella misma en ese estado, Claro. ¿no? O sea, y allí es donde empieza, entonces ella junta esas imágenes con los escritos y ahí es donde empieza a emerger como, esa es como la semilla, digamos,
o el momento seminal, digamos, donde empieza a aparecer como la posibilidad, digamos, de convertir todas las reflexiones que ella llevaba a través de sus diarios, sus dibujos y estas imágenes en un documental, ¿no? En un documental que después no solamente dio cuenta de ese momento, sino de todo lo que venía después también, ¿no? Bueno, y entramos entonces un poquitico, adelantémonos aquí con el tema de la música. Correcto. ¿Cómo fue esa instrucción, Mauricio, con Juan Manuel y con el grupo de Modular para empezar a trabajar en las melodías, en los sonidos, en las notas que se querían vislumbrar dentro del documental? No sé quién de los dos me responde, Juan Manuel o Mauricio, cualquiera de los dos. Juan, dale, por favor. Pues bueno, es que se dan muchas vías. Eh, Igual, en tránsito ha sido un proceso muy amplio, un proceso en el cual como que los tiempos han sido un tanto alargados y hubo un primer encuentro antes de comenzar a hacer la música, mucho antes, en la cual nosotros le enviamos una idea musical a Mauricio, que ahorita lo llamaré Morris, de ahora en adelante, a Morris y a Liliana. Y bueno, allí había como una idea, una idea de como de una sonoridad que nosotros podíamos crear. Entonces fue como, digamos, el, como El el, primer impulso. sí, sí, como un faro que ilumina, algo así, como el primer impulso fue eso. Igual, con mis compas con los que trabajo, ya conocían a Morris y a Liliana en algunos otros escenarios, pues digamos que también había una relación allí, pues Morris es músico también, él, él fue cantante de una banda en los noventas y digamos que como atendiendo a tu pregunta, como en primer lugar, fue muy chévere esa relación de alguien que ya ha hecho música y que sabe, digamos, qué sensaciones, o bueno, qué lugar puede tener la música efectivamente Claro. en un audiovisual, ¿no? Entonces, pues digamos que todo comenzó con algunas provocaciones, que una de ellas es una obra de John Dowland que se llama Flow My Tears. Y digamos que esta obra musical, o digamos otras, como algunos libros que acompañaron a Liliana en su momento de estar en la clínica, ¿no? Entonces, digamos que un poco Flow My Tears y alguna otra música de esta época de Renacimiento o Renacimiento hace parte, digamos, de la forma en cómo se estructura la música, ¿sí? Digamos, Flow My Tears, el tema musical se desarrolla durante la música. Y bueno, no sé, Morris, si quieres hablar un poco desde ahí, que es, digamos, lo que comienza, es como una de las primeras provocaciones. Yo lo recuerdo así cuando comenzamos a hablar de, de la música de la peli. Sí, no, ahí complementando a Juan Manuel o entrando en diálogo más bien con lo que está diciendo, bueno, hay varias cosas. A mí me dicen Morris, digamos, es como más me conocen mis amigos, entonces es como que no nos vamos a confundir de persona. No, yo lo sabía, pero la gente que nos está viendo no, ¿cierto? A lo Claro, mejor mucha claro. gente, entonces me da pena Pero bueno, decirte ahí Morris. está. No, 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 ¿Cómo no. puedes? Igual, igual aquí estamos en familia también, entonces no hay ningún problema. Entonces, bueno, ese, primera cosa. Segundo es, claro, cuando queríamos como encontrar la gente que hiciera la música, bueno, Juan Ajá. Manuel es muy bello y recibo sus palabras pues con mucha humildad, pero realmente pues comparándome con él, que él sí es un músico, digamos, con todas sus letras, pues yo tengo unas aproximaciones a la música, estudié música en el conservatorio, pero muy pequeño y pues finalmente no me dediqué a la música de lleno, aunque siempre he estado ahí como, sí, como en el terreno, pero Como un digamos, yo ladito. no, sí, sí, exacto, pero no de ahí pues a considerarme músico, no sería como irrespetar a todo el parche de modular y a todos mis amigos que sí son músicos, ya, con todas las letras.
Entonces, igual te agradezco mucho, Juan, por eso. Pero sí, claro, digamos, hay una sensibilidad allí formada, por un lado. Y lo otro es que, entonces, claro, cuando estamos primero buscando como la sonoridad, ¿no? Con Liliana. Entonces, como tenemos varios amigos músicos, entonces, pues dijimos, ¿cómo se elige allí, cierto? Si todos son amigos, si todos son buenos y todo eso. Entonces, pues, no, hagamos como una especie de casting, ¿no? Como diciendo, te mandamos esta secuencia de la película, lo que entendás y a partir de allí propongan algo, ¿no? Pero así pues totalmente libre, sin más indicaciones. Entonces diferentes amigos propusieron desde su lugar y digamos con un tiempo, ¿no? O sea, como para hasta esta fecha. Entonces era como una competencia, por decirlo así, pues suena como muy, Eso sí ¿no? Como hace muy... también por allá en Hollywood, no me preocupe. Sí, exacto. Pero claro, pero no era ni siquiera una competencia, quién es mejor que el otro, sino quién se conectaba más con la película, ¿no? Porque es una Ese es cuestión el más de secreto. Claro. esa es la cuestión, exacto, porque todos siguen siendo muy buenos, pero es quién se conecta en ese momento, digamos, con la película. Y la sonoridad de modular con Juan Manuel, con Elder y con Alexis Polanco y Elder Quintero y Juan Manuel Arango, pues fueron los que como que tan se conectaron, o sea, por la sonoridad. Y luego cuando ya entramos en diálogo con ellos era peor, o sea, como que la conexión era sorprendente porque luego ya ellos vieron toda la película y la analizaron estructuralmente para poder traducir esa estructura del contenido de la película, pero no solamente lo que decía la película, no solamente temáticamente, sino estructuralmente, o sea, la manera como se elabora la argumentación en la película lo interpretaron analíticamente, construyeron unos cuadros analíticos, sintéticos, como mapas mentales, por llamarlo de la manera más, pues para podernos entender rápidamente, pero era una cosa como más sorprendente, digamos, y a partir de esos esquemas empezaron a hacer la propuesta, digamos, musical. Como dice Juan Manuel, Flow My Tears de Joe Dowland, digamos que fue como un punto germinal, porque esa fue un tema musical que acompañó el proceso con Lili en la clínica. O sea, es decir, un día yo dije, tengo que llevarle cosas a Lili como para darle vida, pues un cuarto de clínica es una cosa como muy fría, ¿no? En donde uno puede deprimirse y uno se deprime, entonces el paciente se deprime y todo el mundo se deprime, en donde los soniditos son solamente los sonidos pues de las máquinas pues médicas, del infusor, de esto, de lo otro. Entonces, y se puede volver muy monótono. Entonces necesitaba como darle vida a ese cuarto y con los amigos, y eso lo cuenta el documental, pues le dimos vida al cuarto de diferentes maneras. Unos pintaron y entonces pegamos en las paredes pues como los dibujos, otros llevaron móviles, entonces volvimos el cuarto como una cosa, como un hogar. Más cálido, Y pues, mucho más cálido en el proceso. exacto. Y dentro de esa calidez yo necesitaba llevarle como también poesía y música. Pero no era como llevarle cualquier música ni poner un transistor, sino algo como que tuvieras sentido como en ese momento, pero no sabía qué. Y entonces, y no quería que fuera algo que ya hubiéramos compartido antes. Entonces yo fui a una tienda de discos que todavía existían en ese momento, en el 2008, y entonces fue una tienda de discos que conocía y que conocía al que vendía música allí. Y entonces yo le dije, "Ve, ¿qué tenés nuevo?" Y entonces él me dice, pues esto era en la sección de música clásica. Y entonces me dice, ¿no has escuchado John Dowland interpretado por Sting? Y yo, uy, John Dowland, que es Renacimiento interpretado por Sting, el cantante de Police. Es como que no, ¿qué es eso? Y entonces me lo puso y me conectó de una y yo dije, esto es lo que le va a llevar a Lili. Y se lo puse a Lili, este tema específicamente, Flow My Tears, y ella quedó enamorada y siempre que abría el medio del ojo en esto que te contaba, me decía, ay, volví a poner ese Sting tan bonito que me pusiste, volví a poner. Entonces se volvió como en un himno de ese momento. Y eso alimentó, digamos, la creatividad, pero pues obviamente, o sea, mejor dicho, hay que escuchar la banda sonora, la magnífica banda sonora que crearon Modular, porque lo expandieron y le dieron pues una forma bellísima, que de todas maneras explicamos en una serie, y ahí hago la cuña, en una serie, Sí. digamos, de entrevistas que hicimos internamente, entonces ahí hay una explicación como muy ampliada que vamos a estar montando en las redes de En Tránsito, en el Bueno, Instagram y en Facebook. Juan ¿hay forma de que podamos escuchar algo de esa banda sonora, Juan?
Si es posible, Claro, sí, sí, pues el sonido no va a ser muy bueno, pero yo creo que perfecto. nos Puedo da como la compa- intención. Uno cuando se pone a hablar de música, muchachos, cada compositor tiene su estilo y su forma. Hay compositores de los cuales somos fanáticos ahí en nuestro programa, es porque trabajan muy bien las conexiones psicológicas de los personajes, los momentos de esas. Algo ocurrió con el grupo modular Juan Manuel para conectarse de esa manera en el trabajo de Intránsito. Algo así como dice Morris, del trabajo de, digamos, de la composición musical para audiovisuales. Digamos que nuestra concepción es como que la música estructura de manera sensorial, como con la sensación. Y a la vez, cuando se estructura, articula los diferentes momentos que van aconteciendo en la peli. Entonces, eh, como que le da una cualidad orgánica a la imagen movimiento, ¿sí? Eso es muy Sí, bello de la música, eso es súper bonito de lo que hace, es como una magia, hace una magia de la sensación, ¿sí? Entonces, digamos que por eso la gran estructura, por eso la forma de entender cada momento que sucede, los puntos de inflexión, los momentos en los que pues bueno, pues como lo dice la peli, la enfermedad es un tránsito, ¿no? Algo que uno vive en el cuerpo, que sí. digamos que tiene como un desarrollo de alguna forma, ¿sí? Y, y bueno, ese desarrollo está, digamos, ilustrado por la música. Sí. Escuchemos un poquitico entonces, Juan, a ver si nos da ahí con el sonido que tengamos. Listo, dale. A ver, Pero si pudiera compartir, sí, sería, yo podría hacerlo de acá. dale a ver si nos deja, si es posible. O tienes como enviar, yo tengo algo aquí que alcancé a buscar como rápido en YouTube, pero no sé, pero estaba buscando, me aparece de John Dowland, Flow My Tears. Es esa, ¿cierto? Digamos que ese es el punto germinal, pero El digamos, punto, sí, pero que no sí, conozco la banda sonora de ustedes. claro, porque de todas maneras O la pones en sonido externo, Juan, ajá. y escuchamos algo, pues sin necesidad de conectarle, porque creo que a veces esto no da como los permisos. Dame a ver si me permite aquí. Vamos a Vamos. ver. Estoy pensando porque como... Dale, Esto es déjame un, acá. Vamos a ver. no nos deja, ¿cierto? Estoy aquí revisando todo el tema de seguridad, pero no escuchamos nada. Juan, Qué pena. Ok. no se puede escuchar nada. ¿Tienes cómo enviármelo a un correo o algo que te diga? Y podemos colocar pues si no es molestia, para poner un momentico. Te paso aquí por el interno, mi correo, y si nos da, sería pues como genial poder tenerlo en un momentito. Mauricio, hay una presentación como en varias ciudades. Estaba leyendo en el boletín de prensa y ustedes van a estar en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Santa Marta, Buenaventura y en otras ciudades importantes. Pues me puse aquí a molestar. Y ahí me escuchan. Desactiven los micrófonos. Espérate un momentico. Listo, ahí, Ahí está. perfecto. Sí, bueno, gracias, Jorge. Sí, no, la película, digamos, se estrenó hace ya casi 4 semanas. El Sí. estreno primero fue en Cali, Medellín, la siguiente semana fue en Bogotá. Estuvimos acompañándola en esas tres ciudades y todavía siguen ellas en funciones como muy específicas. En Medellín, por ejemplo, está en el Colombo Americano, en Bogotá, en Cinema Paradiso, estuvo en la Cinemateca también de Bogotá y ahorita en Cinema Paradiso la van a programar y aquí en Cali en la Tertulia. Que todavía tenemos funciones acá en la tertulia. El próximo domingo hay una función a las 4 de la tarde. Entonces, y de ahí, digamos, vamos a hacer un periplo por otras ciudades de Colombia, pero todavía está en construcción un poco con la distribuidora de la película, que es Doco. Entonces, de la mano de Doco, que es como las que lideran
porque es un parche pues mayoritariamente de mujeres y liderado por una gran mujer, por Consuelo Castillo. Entonces, eh, digamos, estamos diseñando juntos el itinerario para poder ver y a qué otras ciudades podemos llegar y también a través de los festivales que hay en diferentes ciudades, ¿no? Sí. Así como está el festival en Funza, justamente la próxima semana vamos a estar en Pereira, pero hacia mediados de noviembre, en el Festival de Cine de Pereira. Entonces ahí, digamos, nos vamos moviendo de acuerdo al circuito y a los festivales que hay a nivel nacional. Bueno, Juan, ¿ya puedes hablar ahí en este momento o todavía no? ¿Aló? Hola. Ahora sí vio, ya, estamos aprendiendo. Vamos a Sí. escuchar, por acá vamos a escuchar un poquito de esa melodía. Así aquí la escuchamos en este momento. Ahora sí, este es como el tema central, muchachos, de lo que sería todo el tema lineal musical del documental. Pues sí, tranquilo. Sí, de alguna forma este es pues digamos, no el tema central, pero sí podríamos decir que es como la semilla de donde se comienza a desplegar la música, ¿sí? De hecho, está lo primero con lo que se encuentra el espectador cuando ve la peli, esta melodía. Y bueno, digamos que chévere trabajar con compositores de Renacimiento que no cobran por la composición y entonces da la posibilidad de hacer unos arreglos muy interesantes. Eh, en principio teníamos un conflicto un poco con la letra, ¿sí? Sí, Eh, por varias cosas, entre ellas, digamos, la distancia idiomática de una peli eh, caleña, colombiana, ¿sí? Cómo recoger esa música, ¿no? Cómo asimilarla, cómo pasarla por nuestro cuerpo, ¿sí? Y digamos que de alguna forma el idioma es una pequeña barrera, ¿no? Y también eh, sentíamos que con la melodía, si es manera de vocaliz en una mujer, que también estará lindo porque la voz la está cantando una mujer, ¿sí? Eso también. Y una mujer que hace su voz como si fuera un instrumento musical también. Entonces, basados en eso y bueno, y en ¿cómo decirlo? El arreglo es de un contrapunto muy florido que tiene por lo menos unas 16 voces musicales que cada una está tocando algo como que no es subordinada a las demás voces, sino que todas están tocando como un contrapunto a la vez, ¿sí? Entonces también de alguna forma ahí en la música se empieza como a insinuar todas esas capas que tiene la película. Juan Manuel, ¿y has tenido la oportunidad de trabajar en otros proyectos también de cine documental, películas, series de televisión? Sí, claro que sí. Sí, no, pues esto, digamos, trabajar en audiovisual y bueno, acá también como para decir un poco de este trabajo, que realmente es poco apreciado en nuestro país, porque también, pues es un lujo, ¿no? Es un lujo tener una música original en una peli, ¿sí? Es como que hacer una música para una película, pues es como hacer otra película. Sí, es como, pero a la vez, como pensando o pensando no, como poniendo en un lugar muy importante la función de la música, también es algo como
que no es un accesorio, no es una joya que se pone la película, sino que es algo que le da claridad expresiva a la película. ¿Sí? No sé si me hago entender. Sí, sí, no, para mí está muy claro. Mauricio, que creo que le gusta mucho el tema de música también y creo que lo disfrutó. ¿Cómo vivió ese momento, ese proceso, mientras estás en edición, mientras compaginas elementos de sonido, de música, de efectos, porque el film tiene efectos? ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, no, pues digamos que eh, po- en principio, digamos, para mí, en mi trabajo, la música siempre ha sido como muy importante porque como las películas también responden a una lógica de rítmica, digamos, Claro, cualquier película. Entonces ya el cine y la música están emparentados a partir de este elemento, digamos, de lo rítmico. Pero también como del color, ¿no? El color entendido tanto visualmente como el color musicalmente, ¿no? Entonces, finalmente todas las artes en términos sensibles comparten exactamente la misma base y es pues los sentidos en el arte se pueden reducir como a estímulos que son ondas, ¿no? Ondas visuales u ondas auditivas que codificamos ya sea con la visión o con la escucha, pero finalmente son ondas y que como son ondas tienen comportamientos similares. Entonces, digamos que eso en principio, digamos, es muy importante. Pero también, digamos, al trabajar con modular, con Juan Manuel, con Elder y con Alexis, digamos que para mí era muy importante que aunque la película ya de alguna manera les está imponiendo algo, ¿no? Porque pues ya hay una película, o sea, la composición para una película obviamente no parte de cero, sino que parte de una película que está poniendo como unas condiciones, unas reglas de juego. Siempre yo les pedí el favor de que fueran como que fueran lo más libres posibles, ¿no? Como que no tuvieran miedo, digamos, y no porque creyera que lo tuvieran, sino que para mí era necesario decirles que no tuvieran miedo en aportar lo que sintieran que podían aportar, digamos, para la película, porque en esta película particularmente sentía yo que valía la pena darse ese lujo que justamente Juan Manuel señala, de apostarle muy fuertemente, digamos, a la música en particular y al sonido en general. claro. Eh, Porque la música se convierte en un subtexto, o sea, no solamente, digamos, es algo que está provocando una cualidad sensible, que no solamente tiene una cualidad sensible como lo tiene cualquier música, obviamente, pues es como una de las cosas principales de la música y es que nos recrea emociones, sino que además también ayudaba a la argumentación a lo largo de la película, como lo explicaba hace un rato Juan Manuel. Entonces era como que como que ellos no se limitaran, sino que si yo había planteado de pronto aquí va a haber música y ellos decían no, aquí no, pero aquí donde vos no consideraste que hubiera música puede ir esto, pues como que mejor dicho fueran como lo más libres y me plantearan y fue muy, muy, muy interesante porque hubo una conexión, sí, o sea, como que al final como decir, vamos a hacerlo juntos, vamos a trabajar juntos, fue una muy buena decisión de parte y parte, tanto del interés nuestro como también del equipo de Modular, de aceptar, porque también pudieron haber dicho, ok, sí, bueno, gracias por elegirnos, pero no queremos. Eh, o sea, que ellos también decidieron. Pero fue muy afortunado, yo creo que para ambas partes, porque fue un proceso de mucho aprendizaje mutuo, no solamente alrededor del tema de la película, sino alrededor de esta cuestión de la música en el cine, ¿no? En cuanto a lo que te digo, de que el mismo tejido musical está aportando un subtexto, no solamente está acompañando la película, no solamente es un acompañamiento allí como cuando uno está en un ascensor escuchando música, ¿no? Por los baffles, sino que está aportando, digamos, un elemento narrativo muy importante y no solamente narrativo, sino también argumentativo. Entonces en el proceso fue como muy fácil, realmente fue muy fluido. Ellos proponían, escuchábamos y justamente ellos lo dijeron en estas conversaciones que tuvimos grabadas, que ojalá la audiencia pues
visite las redes y se va a ir encontrando porque no han salido todavía todas las conversaciones con todos los del el equipo, sino que están saliendo en este momento y van a ir saliendo cada 15 días. Entonces ahí va a haber más, se va a poder ampliar un poquito más la información, pero como ellos mismos lo dicen en estas conversas, pues, o que me desmienta Juan Manuel, y es como que a diferencia de otros procesos, como que no, nunca hubo un momento como de evolución, como no, marica, eso no es, sí, sí, sino que sí, siempre fue como, uff, está muy bueno, de pronto un comentario como, ve, y quizás si le subimos un poquito al contrabajo, sí, como de pronto como unas cositas allí que a veces creo que en algunos casos no me hicieron mucho caso, pero, pero, pero estuvo, o sea, digo, como que estaba bien, o sea, pues no me hicieron caso en el sentido de que me decían, pero no crees y me contraargumentaban y yo decía, ok, sí, tienen razón de pronto tal cosa. Y chévere, pero fue una cosa como muy dialogada y en donde en ningún momento hubo una devolución, pues así como abrupta, como decir, no, esa pieza no está terrible, no tiene nada que ver con la película. No, hubo una conexión, digamos, muy, muy, muy bella con la película. La película ha participado en diferentes festivales internacionales. Está el de Cine de Cali, el Festival de Yale, en Cartagena, como lo mencionaste, en Buenos Aires. En fin, no solamente hacemos un recorrido a nivel nacional, sino que estás por fuera. ¿Tienen ustedes, de acuerdo a la financiación, al proceso de producción o de distribución, salir y participar en otros eventos internacionales con este documental? Sí, sí, digamos que la vida de una película, digamos, pasa como por diferentes etapas y en este momento, digamos, estamos en la etapa nacional, después de haber participado en algunos festivales internacionales, ahorita estamos como concentrados en este momento aquí, entrando en relación como con los públicos de nuestro país y viviendo como esa experiencia y luego otra vez con el trabajo mancomunado con la distribuidora, con Doco, con Consuelo Castillo y su equipo, pues vamos, se va diseñando, digamos, como los diferentes caminos para participar en otros festivales de acuerdo, digamos, a los nichos, ¿no? Porque hay festivales que les interesan más cierto tipo de películas, entonces es como ir encontrando como esos caminos mancomunadamente. Bueno, y la segunda pregunta, con esta experiencia que has tenido de tu primer trabajo documental, con toda la formación que tienes, la idea es seguir continuando. Va, ya tienes proyectado, pensado un segundo trabajo, un tercer trabajo, los tienes en la cabeza. ¿Vienes trabajando en eso? Sí, bueno, digamos que en la historia mía, pues es como el primer documental para cine, ¿no? Sí. Mi ópera prima en el cine, pero obviamente, digamos, tengo como todo un acervo de trabajo en el video y para la televisión. Em, entonces, claro, pues siempre la pregunta cuando uno hace diferentes proyectos es, bueno, ¿este proyecto es para dónde, no? Porque no todos los proyectos son para las mismas ventanas. Entonces uno, dependiendo de la forma, del contenido, de lo que uno se pretende, pues uno dice, no, esto es para televisión, esto es para video, esto es para cine. Ese proyecto teníamos claro que era un proyecto cinematográfico. Y claro, y proyectos uno tiene todo el tiempo en la cabeza, pero pues hay dos cosas. Uno, cuál es el nivel de convicción, digamos, de hacer de mover cada proyecto. Y lo otro, pues, que se puedan ir dando como los que pueda uno ir abriendo los caminos y el destino sea favorable, digamos, los vientos sean favorables para que esos diferentes proyectos puedan llegar como a buen puerto. Entonces, pues la respuesta así como breve es proyectos hay hasta la Ay, muerte, ¿no? esperemos Hay, la financiación, distribución, recursos. correcto. Y para Juan Manuel, ¿De qué? proyectos, trabajos de bandas sonoras. Ah, sí, no, hay varias cosas que están caminando por ahí. Algunos cortos, hay un corto animado ahorita que ganó FDC. Hay varias cositas por allí, porque todo el tiempo estamos haciendo también cosas. Eh,
yo de hecho tengo bueno, te respondo un poco la pregunta, pero tengo también como una inquietud que decirle a Morris. de, que me gusta, bueno, sí, todo el tiempo estamos haciendo música, todo el tiempo estamos haciendo también, porque también nos dedicamos, como que nosotros trabajamos haciendo la postproducción sonora también, que de hecho en Tránsito también hicimos la post. Eh, y pues lo más rico de trabajar eh, aquí y los proyectos que se hacen aquí es como esos lazos afectivos que se crean, como esas formas en las cuales uno, como por medio de sus proyectos, uno como que su propia subjetividad se conecta con una colectividad. Eso es lo más bello, Así ¿sí? es. Eso es lo más bello de hacer estos trabajos. Entonces, uno se empieza a leer a uno desde afuera, ¿sí? Como lo que uno siente, como lo que uno vive en una época histórica específica, se empieza a leer desde afuera. Y desde allí como que también quería preguntarle a Morris ahorita, como qué feedback ha tenido en torno a la peli aquí en Colombia, ¿sí? Como que la gente cómo ha reaccionado a todo esto que ha acontecido, pues porque hace rato no hablamos, entonces aprovecho para preguntarle para acá eso. Sí, 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 no, Iba, está iba a bien. colocar el tráiler, pues para que la gente tuviera como la oportunidad de verlo. Y eso fue lo único que hice, fui a buscar el tráiler y ya. Pero no sé, Ok, dale Mauricio, responde porfa, mientras yo voy ubicando aquí el tráiler. listo, gracias, Jorge. Sí, no, Juan, gracias por también, sí, me parece muy chévere porque como le decía a Jorge ahorita fuera del aire, el ciclo de la película realmente se cierra para uno, o en este caso, digamos, he sido muy consciente de eso, como que el ciclo de la película se cierra para mí en el momento en que puedo escuchar el feedback de la audiencia, y especialmente de esa audiencia anónima, ¿no? O sea, porque pues la familia siempre le va a decir a uno cosas bonitas, ¿no? Van a Sí, sentirse muy orgullosos, los amigos también, digamos, sí, los colegas también. Entonces, claro, cuando ya uno se enfrenta con ese que no te conoce, que no tiene ningún prejuicio ante uno y simplemente está hablando entonces solamente habla de la película. O sea, como que, ok, yo no sé nada de vos, solamente voy a hablar de la película. Y estas personas, bueno, lo primero es que como toda película hay gente que se conecta y hay gente que no se conecta, eso es normal, digamos, con cualquier texto artístico, con cualquier producción artística, pero la gente que se conecta realmente me ha enseñado mucho como de la película. Lo primero es como que uno siente que, lo primero que uno comprueba es como que, ok, se entendió la película, ¿no? Como el primer nivel es como que se entendió, pues porque como la película es experimental también, a veces uno le da miedo como que no se vaya a entender nada. Pero bueno, listo, se entendió la película. Pero más allá de que se haya entendido es cómo la gente empieza a verse reflejada su propia vida, su propia experiencia de vida, su propia experiencia con la familia, su propia experiencia consigo mismo, con las relaciones con el entorno a partir de la película. Entonces, muy rápidamente la gente empieza a ver ya no la mamá de Lily, sino a su propia madre, no empieza a ver a Lily, sino a sí mismo, no empieza como a crearse un juego de espejos muy bello, pero muy profundo, en donde la gente que se conecta sale muy conmovida, muy tocada en ese proceso de sanación justamente y donde salen como con muchas preguntas que son también muy interesantes para sus propios procesos personales. Entonces en ese sentido me parece muy bello que la película puede dejar algo más que simplemente un momento de entretenimiento, sino que pueda dejar una intención o sembrar una semilla, una intención para cada quien y que cuando sale de la película vuelve a su casa como de otra manera, ¿no? Como que regresa al mundo como con otras perspectivas frente a la vida, frente a la enfermedad, frente a la muerte, frente a su propia vida, ¿no? Además no en abstracto, sino en concreto, como frente a su propia vida. Y eso ha sido muy bonito, un regalo muy bello del público. Han sido muchas conversas. Hemos tenido
también la gran fortuna, así como tener toda esta música que ha sido un gran privilegio, también hemos tenido el privilegio de poder acercarnos en muchas ocasiones, o sea, de estar en funciones con el público y de tener espacios de conversa y sobre todo de escucha, digamos, de las percepciones de la audiencia. Y de verdad, pues aprovecho ese espacio sí, para agradecerle a a todo ese público, digamos, también como copartícipes y co-creadores de la película desde la recepción, porque la audiencia nunca es pasiva, sino que también co-crea, digamos, en ese momento de la fruición, digamos, de la película. Entonces, ha sido una experiencia muy bella, Juan. Gracias por preguntar. Listo, ahí Sí, estaba y pusimos el tráiler pues como para ir pintando. sí. Muchachos, les agradezco mucho el haber estado hoy en mi programa de Popcorn. Espero que hayan disfrutado. Mil disculpas por los inconvenientes técnicos. Primera vez que me pasan esos inconvenientes, nunca. Pero yo creo que eso es parte como del ejercicio natural de un proceso, como una transmisión normal en directo. Correcto. Te agradezco muchísimo. Mira, que este trabajo que estás haciendo es muy bello, ¿sí? Y creo que es muy necesario, ¿sí? Digamos que uno desde la producción como que está todo el tiempo en un lugar como embebido completamente. Y estos espacios pues como el que vos propones, eh, nos hace una invitación muy especial a nosotros como productores y también acerca de otra forma a las personas. O sea, lo agradezco un montón y te digo, sigue adelante, es muy Muchas importante. gracias, Juan Manuel. Quedamos con la invitación abierta. Yo sé que ahí tengo tu correíto Ujú. para que hablemos, nos dediquemos un espacio de popcorn a hablar de cine, de música de cine, de Súper, cómo es el trabajo, cómo es el sonido, cómo organizan y trabajan ustedes las piezas, cómo componen, que yo creo que hace falta como parte de esa pedagogía y sobre todo aquí a nivel nacional es importante que la gente lo conozca. súper, súper, cuenta conmigo. Listo. Mauricio, muchas gracias. Un abrazo. Jorge, muchísimas gracias por la invitación y me uno a las palabras de Juan Manuel. Felicitaciones por este espacio. Esta es otra manera de hacer cine también. O sea, todo esto hace parte de este gran universo del cine. Aquí también en estas conversas provocas lo cinematográfico todo el tiempo, entonces importantísimo este espacio y pues que sigas como logrando éxitos con todo lo que te propones con este espacio que es muy importante para todos, digamos, y para poder compartir lo que no se ve en pantalla directamente y como los detrás de cámara y todo lo que hay como en medio, digamos, de la producción cinematográfica. Muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias a ustedes, muchachos. Yo también estudié cine en la Facultad de Comunicación en la UPB, pero me fue muy regular, pero amo el cine. Entonces, la única forma de expresarlo es escribiendo en mi página, haciendo este tipo de programas y conociendo personas como ustedes que saben del tema. Entonces, todo el tiempo es un aprendizaje constante con todo lo que hacemos y con lo que ustedes realizan, muchachos. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos veremos entonces el próximo martes en Música en 35 milímetros. Feliz noche para todos. ¿Quieres conocer un poco más sobre las novedades del cine y la televisión? Te invitamos para que nos acompañes todos los jueves a las 9 de la noche en Popcorn en Bandas Sonoras, la cara online del séptimo arte. El magazine con la información del cine y la televisión, un espacio creado para hablar de tus artistas favoritos, de los estrenos, las series del momento y mucho más. Popcorn en Bandas Sonoras, el programa para conocer un poco más sobre el cine y la televisión.